Últimas noticias de Nicaragua hoy. Suiza congela cuentas a 6 colaboradores de Daniel Ortega en Nicaragua. Suiza anunció sanciones financieras contra 2 asesores personales de Ortega y 4 miembros del Poder Judicial y la Fuerza Policial. Suiza se unió a la Unión Europea para imponer sanciones a Nicaragua en respuesta a las violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el país centroamericano. El gobierno suizo emitió una declaración instando a las autoridades en Nicaragua a respetar las leyes nacionales e internacionales sobre los derechos humanos, especialmente las relativas a la libertad de expresión y reunión. Las sanciones financieras se dirigen a 6 personas con vínculos estrechos con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. 2 de ellos son asesores personales del presidente y los otros 4 son miembros del alto rango del Poder Judicial y la Fuerza Policial implicados en graves violaciones de derechos humanos. Los activos afectados por la congelación deben ser reportados a la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos. Suiza pidió a Managua que implemente una reforma general genuina, respete los derechos fundamentales de los ciudadanos y cumpla 2 acuerdos hechos con la oposición en 2019. El gobierno suizo afirmó estar preparado para apoyar los refuerzos para encontrar una solución pacífica a este conflicto sociopolítico. Seguimos con las noticias de Nicaragua. Esta es la realidad paralela de Rosario Murillo en Nicaragua. La esposa de Daniel Ortega, y considerada el verdadero poder detrás del poder, pidió a sus compatriotas no romper la costumbre porque hay que seguir viviendo. La vicedictadora del gobierno nicaragüense, Rosario Murillo, ha hecho caso omiso a las medidas recomendadas para la contención del brote del COVID-19 en toda Latinoamérica y continúa viviendo una realidad paralela en la nación centroamericana. La fiesta de San Juan no ha sido la primera celebración que ha aupado Murillo. La primera dama, sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, llevó a cabo actos, reuniones y eventos de distintos tipos para honrar la memoria del líder fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador. Otro de los eventos que convocó a celebrar por todo lo alto fue el Día del Padre, en donde llevó a cabo una serie de inauguraciones de viviendas que abanderan el proyecto de casas Bismarck Martínez, estadios, puertos y centros de salud. Murillo aseguró: en el Día de San Juan Bautista en distintos puntos de Nicaragua, la Alcaldía de San Juan del Sur nos ha mandado un bonito programa. Así celebramos, porque celebrar nuestras tradiciones es celebrar nuestra vida. Porque estamos creando la Nicaragua que todos queremos, hay que seguir viviendo, señalaron medios nicaragüenses. La orden emanada desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua es la cancelación de todas las actividades que conllevan a aglomeraciones en medio de la expansión del COVID-19. No obstante, el gobierno comunista nicaragüense continúa inaugurando la delicada situación a consecuencia del COVID-19 en todo el país y organiza actividades religiosas, culturales y económicas, a pesar de las advertencias que han hecho organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. El gobierno orteguista ha ordenado al Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, programar unas 170 actividades para cerrar la segunda quincena de julio, en donde serán instaladas desde ferias gastronómicas, deportivas, religiosas y culturales. Con esta serie de celebraciones, en medio de una crisis de salud mundial, Daniel Ortega demuestra la falta de voluntad política, a pesar de los constantes llamados de la comunidad internacional al Estado para proteger la colectividad nicaragüense en medio de uno de los episodios más graves que ha vivido la humanidad. Gobiernos de países vecinos han mostrado su preocupación por la irresponsabilidad del manejo de la crisis en Nicaragua, porque podía afectar también a esas naciones. En otras noticias, el líder venezolano Nicolás le dio 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela para abandonar el país. Expulsó a Isabel Brillante Pedrosa en respuesta a las últimas acciones europeas contra Caracas. ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Quiénes son? Ya basta. El presidente venezolano también tiene en la mira al embajador español en el país, Jesús Silva, quien acoge en su residencia diplomática al opositor Leopoldo López, anunciando medidas contra él en las próximas horas. Nicolás arremete contra la Unión Europea después de que éste impusiera sanciones contra 11 funcionarios venezolanos por cometer actos contrarios a la democracia y atender contra el funcionamiento de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó.
En otras noticias internacionales, Irán emite orden de arresto contra Donald Trump por el deceso de Soleimani. La agencia oficial iraní, Fars, señaló que el fiscal Ali Al-Ghazimer solicitó la ayuda de la Interpol para llevar a cabo el arresto. Irán ha solicitado a la Interpol la detención del presidente estadounidense Donald Trump y otros 35 responsables estadounidenses por el hecho ocurrido con drones en Bagdad, donde perdió la vida el general iraní. 36 personas que participaron en este hecho, entre ellas responsables políticos y militares de Estados Unidos y de otros gobiernos, han sido identificados, declaró un fiscal general de Teherán. La autoridad judicial ha emitido un mandato de arresto y ha declarado una notificación roja a Interpol para estas personas, agregó, precisando que son buscadas por asesinato y acciones terroristas. Interpol dijo que según el artículo 3 de su constitución, la organización no puede intervenir en un marco político, militar, religioso o racial y que no examinará ningún pedido de este tipo, sin confirmar antes explícitamente que ha sido solicitado por Irán. Una notificación roja es una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar. En lo alto de la lista figura el presidente estadounidense Donald Trump, que será perseguido incluso después del final de su mandato, dijo el fiscal, en referencia a las elecciones presidenciales de noviembre en las que aspira a reelegirse. El fiscal general hizo esta declaración durante una reunión de Alto Consejo Judicial, presidido por el jefe del sistema judicial iraní, Ebrahim Raisi. El general Qasem, jefe de la Fuerza Quds, unidad de élite encargada de las fuerzas exteriores de los Guardianes de la Revolución, perdió la vida el 3 de enero cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, junto con su ayudante, un iraquí, líder de los paramilitares proiraníes en ese país. Trump aseguró después que había ordenado su eliminación, ya que preparaba actos en contra de diplomáticos y militares estadounidenses. En represalia, Irán lanzó el 8 de enero misiles contra las bases militares iraquíes que albergaban a estadounidenses, ocasionando importantes daños, aunque no hubieron militares estadounidenses que hayan perdido la vida, según Washington. Pero por otra parte, Cabo Verde aceptó el proceso de extradición de Alex Saab a Estados Unidos. El empresario colombiano fue detenido el 12 de junio, cuando el avión privado en el que viajaba se detuvo en el país africano para recargar combustible, en el marco de lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria. Sin embargo, el objetivo de su viaje era continuar las negociaciones con el gobierno iraní para el envío de más combustible a Venezuela. Las autoridades en Cabo Verde habrían aceptado formalmente el proceso de extradición del colombiano Alex Saab, quien es acusado de ser el testaferro de Nicolás. La semana pasada se terminaron de traducir los documentos y Cabo Verde ya le notificó a Estados Unidos que aceptó el proceso de extradición, el cual se resolverá en los próximos días. Si bien la defensa del testaferro colombiano puede apelar la decisión que tome Cabo Verde, la Casa Blanca cree en la inminente extradición de Saab porque en Estados Unidos está acusado de los delitos de lavado y corrupción. En el país insular africano, los abogados de Saab impugnaron sin éxito mediante recursos de habeas corpus su detención por una orden del arresto internacional. Saab también buscó ser puesto bajo arresto domiciliario en lugar de ser retenido en una prisión, pero esa solicitud también fue denegada. El presunto testaferro de Nicolás fue acusado en junio de 2019 de sobornar a funcionarios venezolanos y canalizar más de 350 millones de dólares a cuentas en el extranjero como parte de un programa de alimentos subsidiados. También es sospechoso de ayudar a Nicolás a organizar un intercambio con el país iraní como parte de un plan que ha traído petróleo, trabajadores y suministros a Venezuela a cambio de unas 9 toneladas de oro por un valor de 500 millones de dólares. El mes pasado, el abogado de Saab negó que su cliente tuviera participación en los eventos y lo describió como un empresario de negocios de alimentos. Saab fue parte integral de un exitoso esfuerzo para fortalecer la relación de Venezuela con Turquía, con envíos de al menos 900 millones de dólares en oro en 2018. Funcionarios estadounidenses sostienen que parte del metal llegó a Teherán en violación de las sanciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo en una declaración que Saab estaba en Cabo Verde en una escala, como parte de una misión para adquirir alimentos para el programa de subsidios del gobierno, así como medicamentos para el brote del COVID-19, y su arresto es parte de la persecución y agresión de Estados Unidos contra el pueblo venezolano.